Vamos a ir empezando de a poquito porque la gente recién están entrando y habitualmente durante los primeros minutos se suma una parte de la audiencia, pero queremos ir comenzando por empezar dándoles muy fuerte bienvenida a todas y todos. Aquí estamos para este diálogo y que tendremos con Silvia y Patricia. Yo quiero realmente decirles que estamos muy contentos y orgullosos de estar con todos ustedes en este diálogo que mantendremos el día de hoy. Este diálogo, conversación que tenemos fue organizado por Salud Urbana en América Latina, Salubral, Equidad para la Infancia, el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús y Fundación Arcor. Yo voy a hacer una breve introducción para después pasar al diálogo, pero lo que quiero comentar es las siguientes cosas. El tema de estos diálogos, quiero presentar a Patricia y a Silvia y comentar sobre la dinámica de hoy. Eso va a ser mi inicio al diálogo. Entonces, empezando con el tema, que es lo primero que quiero tocar, quiero decirles que desde que empezó la pandemia, es decir, hace ya un año, no es un año y medio, pero marzo del año pasado, como todo el mundo fuimos muy sorprendidos por esto y fue abrupto, fue una cosa que nos vino y entonces volvimos a repensar qué es lo que teníamos que hacer y cómo podíamos movernos. Entonces el año pasado lo que hicimos fue una serie de webinars sobre temas que estaban en los bordes, es decir, cosas nuevas que aparecían, es decir, qué pasa con la educación, qué pasa con los colegios, qué pasa. Y este año dijimos, bueno, ya transitamos todo esto, modifiquemos el esquema, porque eran webinars con paneles. Entonces, bueno, hay muchos webinars, vamos a movernos a estos diálogos. Pero el objetivo fue siempre el mismo, y eso es lo que yo quiero marcar. Hay temas que tienen que ver con las infancias, adolescencias, especialmente con aquellos que están en situación de pobreza, que han sido los más afectados por la pandemia. Por algo que yo mencionaría que han sufrido y sufren una doble pandemia. La pandemia de la pobreza y la desigualdad, que quizás es la pandemia más permanente y más durable, y la pandemia del virus en la cual estamos transitando. Entonces, lo que dijimos es, lo que estamos intentando con estos diálogos, es decir, bueno, miremos hacia adelante, veamos lo que ha estado pasando, pensemos en el pasado, pero en realidad tratando de hacer algo hacia el futuro, ¿sí? Es decir, no queremos repetir, y el objetivo que tenemos de todo este trabajo que estamos haciendo, que se complementa con muchas otras cosas que hace la gente de la red, porque esto es muy importante trabajar en red, es tratar de tener influencia en las agendas públicas, en general, pensando en público, no solo el gobierno, sino las organizaciones de la sociedad civil que han tenido en este periodo
han demostrado una fortaleza, sobre todo a los niveles territoriales, que hablaremos seguramente el día de hoy, han demostrado una fortaleza realmente extraordinaria y que yo espero que pueda usarse en el futuro. Entonces, estos diálogos lo iniciamos, es una serie de 3 diálogos sobre el tema de salud, de alguna manera, pero salud, con eso fue el tema del primer diálogo, visto de una manera integral, ¿sí? En la cual lo que se entiende a veces por salud, la salud médica, o sea, el aparato médico, el aparato sanitario, es solo una pequeña porción, o una porción, no califiquemos, de lo que es la salud. La salud es mucho más que eso. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es el tema alimentación, pero también lo queremos enmarcar en esta visión general, en esta idea de que es mucho más que la alimentación. Y bueno, y después tenemos otro más, un tercer diálogo, que será el 6 de octubre, y que volveremos a la idea de qué es salud colectiva. Entonces, para este diálogo de hoy, tenemos la suerte de tener con nosotros a Patricia Aguirre, que es antropóloga, especializada en temas de salud, que es investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús y que tiene una experiencia enorme en temas de alimentación, nutrición, ha participado en muchos de los programas de gobierno en la Argentina relacionados con este tema. Es además trabaja para distintas organizaciones y es docente y investigadora. Entonces, Patricia nos va realmente a ilustrar sobre muchas cosas y yo sé que ella sabe muchísimo. Y también tenemos la gran fortuna y placer de tenerla a Silvia Bacher, que tiene maestría en comunicación y cultura. Eso fue otra cosa que decidimos en estos diálogos. Dijimos, tenemos los expertos, pero queremos tener a alguien que comunique, porque todo esto tiene que ver con comunicarnos. Y eso es uno de los temas difíciles y uno de los temas que ha sufrido durante la pandemia. Entonces, Silvia ha trabajado muchísimo en temas de comunicación, tiene un programa de radio muy importante por el cual ganó el Martín Fierro, si no me equivoco, en 2018, creo que fue 2018. Pero además acaba de ganar un premio de la UNESCO, ha trabajado con UNICEF también y en temas de infancia y adolescencia. Entonces, yo no quiero extenderme más para no quitar el tiempo, les comento cómo va a ser la estructura. Primero mi introducción, ya estamos, listos, basta. Después de la introducción le voy a pasar la palabra casi inmediato a Silvia, que nos va a ir como ordenando, organizando en y tratando de que nos comuniquemos lo mejor posible lo que queremos decir. Eso será los próximos 30 minutos aproximadamente y después tendremos otros 30 minutos de preguntas. Les pido por favor que en el chat que está abierto para ustedes nos vayan contando quiénes son, de dónde vienen y también vayan formulando las preguntas. Entonces, Silvia, como dicen, aquí estoy. The floor is yours. O sea, es tuyo, el espacio es tuyo ahora. El espacio es nuestro, porque eso es Sí. lo que nos dice Patricia, ¿no? Que la salud es colectiva y la construcción es colectiva. Eso también nos enseña Paulo Freire. Y de alguna manera todo lo que van contando, me parece, Alberto, es una mirada colectiva a lo que se va construyendo a lo largo de los webinars.
Primero quiero darle la bienvenida, permitime también a quienes nos están acompañando en este encuentro, quienes se van sumando y de quienes esperamos preguntas y también reflexiones. Así que, como dijo Alberto recién, sus presentaciones, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus experiencias, sus inquietudes, son las que van a enriquecer este espacio. Y Alberto, si me permitís, retomando un poco lo que vos decías al principio del webinar anterior, retomar un poco el concepto de Raúl Mercer, el doctor, el médico, que habló en ese webinar y que invitamos también a la gente a visitar, después vos dirás después dónde hacerlo, esta idea de salud integral, ¿no? Que mencionaste con Alpazar y que a mí me impactó tanto cuando lo vi, cuando te escuché, que decías que aproximadamente un 20% de lo que afecta cuando hablamos de salud integral tiene que ver con el tema sanitario y que tanto más tiene que ver, o tanto al menos, el tema ambiental, social, de alimentación, y que no tiene que ver con el hospital, con el consultorio o con el sistema propiamente de salud. Y yo pensaba cuando leía y cuando buscaba cómo abordar las preguntas, porque yo la verdad que no sé mucho el tema, vengo a aprender como todos los que estamos aquí, y que vamos a aprender de Patricia fundamentalmente, ¿no? De Patricia Aguirre, que desde hace tantos años investiga. Seguro también vas a aprender, Patricia, pero sí, venimos a escucharte fundamentalmente para intercambiar y para aprender. Cuando uno habla de alimentación, piensa que se refiere a la comida, y la verdad es que también se refiere a esta mirada compleja, ¿no? Esta mirada de alimentarse de mucho más que del alimento, de lo que come, de los entornos, de los modos, de lo que nos ofrecen los medios, de los mensajes. Y creo que esa es la mirada, Patricia me corregirá o no, y me dirá, no, Silvia, estás totalmente equivocada. Pero esta mirada desde la que ella trabaja, que vos presentabas también, Alberto, de este Instituto de Salud Colectiva. Me parece que deberá tener que ver o no con un abordaje de investigación seguramente de salud colectiva, pero también de construcción y de mirada de la alimentación desde el primer momento de la vida, que cuando uno piensa en... Y primero pensé desde el amamantamiento, ¿no? Que lo hablábamos el otro día, pero después pensé también desde antes, desde el momento que uno alimenta al bebé desde la panza, ¿no? Al embrión, desde que el ser se gesta. También ahí hay un modo de alimentar más allá de lo nutricional. Entonces, desde ahí te pregunto primero, ¿qué es este instituto? Que si piensas sí o no, vos lo dirás, pero ¿qué es una salud colectiva? Es un modelo de comprensión de la salud, ustedes marcaron bien, de la salud y no de la enfermedad, pensada como una creación de todos los sujetos que viven en una comunidad, en un medio social, que sufren una política, que sufren una economía, y esta construcción es desde esa población, con una mirada metodológica que podríamos llamar transdisciplinar, porque no es solo la mirada médica, sino, bueno, yo trabajo en un instituto de salud colectiva, soy antropóloga, sino con una mirada transdisciplinar, pensando en las capacidades que desarrollan las poblaciones, las comunidades, la resiliencia, para crear salud, no para resistir a la enfermedad, no para atender a la enfermedad, para crear salud. Somos seres sociales. Entonces, así como la alimentación, que vos muy bien lo marcaste, yo te podría decir, bueno, la alimentación es un factor prepatológico por excelencia. Comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos, de manera tal que yo dentro del Instituto de Salud Colectiva trabajo en esa sinergia que hay entre el sistema alimentario y el sistema económico-político, y esto crea una manera de comer, una manera de alimentarnos, pero también crea nuestra corporalidad. Y esa corporalidad va a ser tanto o más
saludable de acuerdo a estos componentes y estas relaciones de esos sistemas, pero también esta corporalidad va a ser la base de mi salud futura o de mis enfermedades futuras. Hay un concepto que a mí me parece sensacional de Swiburn, que él dice medio obesogénico, sociedad obesogénica. Me parece fantástico porque pone el acento en el medio social que empuja hacia la obesidad. No al pobre obeso objeto de tratamiento, objeto de estigmatización. No es el sujeto, es el medio que le brinda en bandeja la posibilidad de ser así, de tener ese estilo de vida que lo empuja hacia la obesidad. Bueno, Patricia, perdón, o hacia la delgadez extrema también, ¿no? O a la anorexia, ¿cómo no? O la anorexia. ¿No? Pero también a muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes mellitus, la hipertensión, accidentes cardio y cerebrovasculares, un montón de enfermedades crónicas no transmisibles que son propias de esa sinergia, de ese sistema alimentario en conjunción con el sistema económico-político, con las creencias de esa sociedad, de esa cultura en ese tiempo. Yo siempre digo que la alimentación es epocal. No, quería decir, porque viste que ahora está para la gente mayor, haga ejercicio, haga esto, pero en realidad esto se inicia desde los primeros momentos. Como Mirá, yo siempre digo Silvia que también, ¿no? En realidad uno de los problemas serios que causa parte de la mortalidad materna, etcétera, es la falta de hierro, la falta de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos hábitos y esa situación social, la falta de movimiento, la falta de esto, del otro, empieza desde muy chiquitos, ¿sí? Y vuelvo a decir, creo que con la pandemia debe haberse puesto más fuerte, ¿no? Pero el sujeto es un componente más. En realidad el proceso lo excede, porque ¿cómo te vas a mover en una ciudad diseñada para los autos? ¿Cómo te vas a mover en una ciudad insegura, donde vos salís a la calle y te asaltan? ¿Cómo te vas a mover en un lugar que no tiene espacios verdes? Entonces, camine, señora. Bueno, si yo no tengo un espacio verde, en realidad, en mi caminar, lo que estoy haciendo no es expandiendo mi capacidad pulmonar, sino llenándome de tolueno por los gases de los coches. De manera tal de que, sí, haga actividad física como sujeto, pero creemos un medio donde esa actividad física sea posible. Porque si no, lo que hacemos es segmentar y le damos a todos una indicación que solo van a poder cumplir los sectores de medios y altos ingresos. Y en este sentido, Patricia, me parece muy interesante algo que también comentábamos cuando preparábamos este webinar, que es interesante que la gente sepa también que no es que nos encontramos ahora recién, sino que hemos pensado bastante esto que vos mencionás, y por eso yo quería partir de este instituto, que me imagino que habrá otros, pero este instituto de la Universidad de Lanús, que es una universidad pública, y también me parece muy interesante destacar, que es la complejidad del abordaje del tema alimentario, en este caso, que es un abordaje transdisciplinar. O sea, vos mencionabas, soy antropóloga y trabajo en alimentación, no soy nutricionista, no soy médica, y es un abordaje que vos llamabas un estudio que no es de capa de cebolla, donde uno suma, sino que se complejiza, y de esa mirada transdisciplinar es como puede pensarse, comprenderse, abordarse, y de esa manera poder profundizar e incidir, que es lo que uno necesita, porque es cierto que vos decís, bueno,
en las clases medias o altas se puede abordar, más o menos, porque los medios de comunicación, las publicidades que llegan a las infancias y adolescencias a través de las redes sociales, de las plataformas que usan las chicas y los chicos, también les llegan de un modo diferente que en los grupos más vulnerables, pero también inciden en sus modos de alimentarse y en consecuencia en sus posibilidades de decidir, ¿no? Claro, claro, pero a lo que yo me refería era que en general cuando se hacen políticas alimentarias se le da a todo el mundo la misma respuesta. Y lo mismo pasó en el COVID. A todo el mundo se le dijo quédate en casa. Cuando no hay cuarentena, hay cuarentenas, porque si vos tenés una casa precaria, donde hay 7 personas por cuarto, no tenés servicios, no tenés conectividad, esa casa no es una casa buena para hacer una cuarentena. Desde el punto de vista sanitario, a una persona que vive en esas condiciones, y en esas condiciones vive gran parte de los sectores populares, vos le tenés que decir, salga de ahí, pase al aire libre la mayor cantidad de tiempo que pueda, porque una casa donde viven tantas personas, con pocos servicios, con nula conectividad, es un factor de infección. Entonces, si vos le das a todo el mundo la misma respuesta, no estás tomando en cuenta la heterogeneidad del medio ambiente y de la cultura. Si vos haces políticas iguales para desiguales, te equivocás. Una mirada desde la complejidad, entre otras cosas, es una mirada que toma en cuenta las diferencias y las desigualdades. Entre otras cosas, quiero decir. Ahora vamos a ir viendo cuáles son esas otras cosas, sobre todo en tiempo de pandemia, qué es lo que ustedes han investigado y cómo llevaron adelante las investigaciones desde el instituto. Alberto, ¿hay algún aspecto de tu conocimiento de equidad para la infancia que pueda sumar en esta mirada que está trayendo Patricia? No, sobre todo en las zonas creo, más vulnerables, ¿no? sí, yo creo que lo que ella está diciendo es muy importante. Nosotros hicimos un trabajo que lo llamamos en primera persona, eso fue el año pasado, que fueron familias en situación de pobreza, la mayoría mujeres, en 5 países de América Latina, y es como contar historias en 2 minutos. ¿Sí? Eran videos que ellos se autohacían, y con 2 temas, cómo lo estaban pasando, o sea, qué les estaba pasando, y sobre todo, cómo estaban saliendo, o qué estaban haciendo. Entonces, 2 cosas. Uno, estas situaciones que estás diciendo, digo, madres que nos decían, tengo 4 chicos, 5 chicos, se amontonan, no tenemos esto, lo otro, se pelean entre ellos. Yo tengo que enseñarles, tratar de enseñarle a mi hija mayor que está en el secundario cosas que yo nunca aprendí en mi vida. Pero después venía esta otra cosa. Bueno, ¿y cómo se arreglan? Bueno, un vecino nos presta un celular especial y los chicos se van todos los días a otra casa para esto, la iglesia nos dio tal cosa. O sea, la fuerza de las organizaciones realmente territoriales es algo que la verdad nos sorprendió, porque esperábamos, son 2 minutos y algo, esperábamos que usen los 2 minutos en decir que estaban muy mal. Y utilizaron una buena parte del tiempo en decir, yo no puedo salir más a vender porque vendía en la calle, pero en vez de eso hago tal otra cosa, me ayuda tal otro. O sea, acá hay lo que quiero decir es que lo que nos mostró es que hay una fuerza a niveles territoriales que en general las políticas no toman en cuenta. No hemos visto que se consultara a ninguno de esos grupos en general. Entonces, eso me parece que es algo que nosotros, por lo menos desde Equidad para la Infancia, estamos martillando todo el tiempo. Claro, como de alguna manera las instituciones intermedias pasaron a silenciarse en este tiempo, un poco desorientadas, Sí. desorientadas y corriendo urgencias sin escuchar la voz las voces, que es lo que suele pasar, ¿no?
Claro. respondiendo Pero, un poco a lo que creían los supuestamente expertos, pero sin tener la voz de las personas afectadas. efectivamente fue Mientras tanto exactamente. sucedía una realidad que realmente respondía a la necesidad de la gente, producto de sus propias voces, que es lo que suele dar respuesta inmediata. Y sucede lo que Patricia decía, las políticas en general cuando se hace a nivel nacional del país, en cualquiera de los países, tratan de igualar, ¿sí? Porque pues es muy complicado armar otra cosa, pero si no tienen una componente de flexibilidad, si no toman en cuenta las situaciones intermedias y las distintas y diferencias, van a fracasar con quienes, especialmente con los más pobres y los más excluidos. Y en ese sentido, Patricia, ustedes avanzaron desde el instituto con una investigación. Así es, así es. Como se podía, utilizando medios electrónicos, lo que hicimos fue hacer Esto una fue en plena selección. pandemia. En plena pandemia, en realidad en el ASPO, en el aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo y terminó en agosto. O sea, durante el ASPO, durante la parte más dura de la cuarentena, lo que hicimos fue entrevistas electrónicas a una selección de personas responsables de la comida en el hogar, que ya habían trabajado con nosotros, por eso teníamos sus Los contactos, teléfonos claro. ya nos conocían, digamos, ya tenían una experiencia de quiénes éramos, cómo trabajábamos, qué es lo que les íbamos a preguntar. Y y fueron 52 entrevistas, 46 de ellas fueron mujeres porque buscamos que fueran las responsables de la alimentación en el hogar, pero encontramos varones que también se hacían cargo de la alimentación cotidiana, y 12 entrevistas a lo que nosotros llamábamos comensales obligados, o sea, hijos, abuelos que convivían con estas mamás, mujeres, cocineras. Y bueno, con metodología obviamente cualitativa, armamos esta pequeña investigación para ver qué es lo que había pasado con la alimentación durante el ASPO. Y verdaderamente notamos, primero, que se profundizaron las diferencias, ¿no? Digamos, la alimentación siguió el clivaje de la alimentación anterior. Después que hubo cambios importantes en los alimentos consumidos, en las preparaciones y en la comensalidad. Hay algo que me parece que voy a retomar de lo que dijimos antes, y es que ante una enfermedad nueva, ante una situación nueva, como es la cuarentena, es muy difícil reaccionar bien. Entonces, si no reaccionaron bien las instituciones académicas o políticas donde se supone que está el saber, imagínate cómo armaron sus estrategias de respuesta los hogares. Fundamentalmente siguieron dos canales. Uno, tratar de mantener la rutina, las rutinas anteriores, porque eso daba cierta tranquilidad, y después tratar de adaptarse a las nuevas circunstancias con lo que tenían, creando como podían sobre el patrón anterior. Y verdaderamente los hogares en el tema alimentario estuvieron muy solos, muy sin acompañamiento. La educación alimentaria brilló por su ausencia, no así en los aspectos económicos. Desde el punto de vista económico se puso mucho énfasis desde el Ejecutivo, desde el Estado, en hacer llegar a los hogares
una serie de herramientas. En alimentación no. A pesar de que la capacidad de compra cayó estrepitosamente, ¿no? Cayó tanto vía precios, porque los precios controlados en cuanto el mercado vio que los precios se quedaban estables, inmediatamente comenzó el desabastecimiento, entonces no controlaron más y dejaron que los precios aumentaran. Fue una no sé, estratagema económica. Prefirieron el aumento y la inflación y no el desabastecimiento. Opciones políticas. Pero también cayeron los ingresos de la población, por lo tanto la capacidad de compra cayó estrepitosamente. ¿Qué alimentos se consumieron? Los alimentos de carestía. Aumentaron las harinas. Bueno, las harinas aumentaron por su flexibilidad. Las harinas nos permiten hacer comidas saladas, hacer comidas dulces, tienen mucha capacidad de saciedad, es una excelente estrategia aumentar la cantidad de harinas. Desde el punto de vista de la saciedad, obviamente, una harina da más panza llena. Pero además las harinas se pueden guardar, se pueden almacenar, se puede hacer stock, y eso genera tranquilidad en una cuarentena interminable, donde a cada 20 días te dicen, renovamos y esto se mantiene 20 días más. Esa tranquilidad que te daba el stock de tener 2 kilos de harina en la alacena es muy importante en la alimentación. Son esos aspectos no nutricionales de la alimentación. Y después, por la idea del pan como valor, como sinónimo de comida, que le daba seguridad a la gente. Y aparte el precio, porque es accesible, ¿no? Y aparte digo que es un valor accesible. Claro, el pan, pero amasar pan o tener harina para hacer pan daba seguridad. Es también otro aspecto no nutricional, pero muy importante. Aumentó el azúcar, el consumo de azúcar. Esto, bueno, uno puede decir, claro, por el placer que traen las comidas dulces, especialmente dedicadas a la niñez, ¿no? Madres y padres que hicieron galletitas, tortas, compartiendo las preparaciones con los hijos. Ustedes saben que en este tiempo la gente nos decía que compró más azúcar, pero además las empresas que se dedican a la venta de azúcar facturaron un 11% más que el otro año, ¿no? Así que, digamos, lo que nos decía la gente, esto que nos dijeron las mamás, después yo lo corroboré con las entregas para consumo de Tendencias Económicas. Se consumió grasa vacuna, que estaba en retroceso, sustituida por el aceite, por la acción de las nutricionistas que vienen insistiendo que la grasa no es saludable. Acá se volvió a la grasa, que es más barata que el aceite, y permite, bueno, es muy gustosa, da mucha sensación de saciedad, y además es el ingrediente tradicional de la torta frita. La torta frita en el ASPO, en la cuarentena, fue la estrella de la cuarentena. Es barata. Las arepas en el caso de Colombia, Venezuela. Es barata, es rica, es tradicional, es gustosa. No había con qué darle en la zona pampeana. Se consumió más alcohol, mucho más alcohol, porque está legitimado culturalmente ante el estrés, ante la desorganización de las rutinas, ante la afectación emocional. Fue una salida que tenía historia. Se consumió más alcohol, en forma de vino, en forma de cervezas,
Y acá tengo que hacer una salvedad. Nosotros estamos muy preocupados por las drogas en los niños. Sin embargo, la droga legal más importante es el vino. Y en los adolescentes es la cerveza, a edades cada vez más tempranas. Ahí tenemos mucho que trabajar. Y se consumieron más gaseosas, probablemente no de primera marca. Coca-Cola se queja que vendió 30% menos al cerrarse los restaurantes y los espectáculos públicos, pero desde el punto de vista de los consumos hogareños se consumieron gaseosas en una cantidad que antes no se consumía, y vuelvo a marcar por esta idea de es lo placentero. Hay muchas cosas que yo no le puedo dar a mi hijo durante la cuarentena, pero puedo comprarle gaseosas para el almuerzo. Hubo un efecto de corto plazo muy interesante con los alimentos agroecológicos, que es que llegaron a los barrios periféricos, cuando en realidad su núcleo de consumo está en la ciudad de Buenos Aires, pero al cortarse la circulación, como muchos de los grupos y agroecológicos tienen una circulación cuasi alternativa, al cortarles esos canales, quedaron en los barrios. Y los pobres obtuvieron alimentos de altísima calidad que no son comunes en general en los barrios periféricos. Lo que encontramos es el mercado de las segundas marcas de la industria. Los pobres cambian precio por salud. Es un buen ejemplo de estas cosas que estaba diciendo antes, que hay cosas que han pasado durante la pandemia, que lo que habría que hacer ahora hacia adelante, pensando un poco hacia adelante, es tratar de potenciarlas. Esto de las agroindustrias, porque yo he tenido hace poco una charla larga con gente de la Villa 31, no, la 21, en Argentina, en Buenos Aires, y armaron un emprendimiento de cremas naturales, etcétera, y hicieron toda una red con otros, ¿no? Entonces, estas son las cosas que quizás, no sé si macroeconómicamente cambia algo, pero a nivel de la gente con mayores necesidades sí les cambia. Y quizás fue un tiempo también para poder pensar... Mejor. ¿Perdón? No, que la macroeconomía la maneje Guzmán, pero para nosotros micro es mejor. Lo pequeño en este caso es importante porque llega directamente a los hogares. Lo que nosotros vimos acá en el tema de la cuarentena es que solos estuvieron los hogares. Quería hacerte un comentario en relación a eso que me parece pertinente. Decías que solos estuvieron los hogares a la hora de la educación alimentaria, y pensaba el boom que fue en las redes sociales, me imagino que fundamentalmente para las clases medias que tienen más acceso a la conectividad, en términos de cocineros, cocineras, incluso, no digo chef ni gente formada, pero incluso de gente que empezaba a cocinar o que se dedicaba en su casa y salió a mostrarse y tiene una cantidad de seguidores por millones, por miles, por cientos de miles, como un modo de aproximarse a la mesa familiar y de dar recetas, digamos, como un fenómeno que antes no existían y que tuvo en esos espacios una educación alimentaria mucho más cercana que en otros momentos. Y también quería preguntarte, vos mencionabas como uno de los hechos, pero también el de la comensalidad, señalabas el otro día, como otro de los aspectos que trajo la pandemia como un cambio. Me parece que también es muy interesante para abordar y para comentar entre la audiencia, a quien le recordamos que por favor recuerde acercarse, contarnos quiénes son, acercarnos sus preguntas a través del chat, para que dentro de un ratito nada más podamos traerlas, no las estamos dejando en el olvido,
sino que después de terminar esta primera parte de exposición por parte de Patricia, de Alberto, que va a ir sumando también su propia mirada sobre estos barrios en América Latina. Hablamos un poco más de Argentina, pero estamos mencionando también, y Alberto va a traer más toda su experiencia en América Latina. Vamos a traer sus preguntas también para que podamos conversar sobre ellas. Así que bueno, no dejen de escribir, de decir quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus experiencias, opiniones y consultas. Sí, me parece que tocaste un buen punto, porque efectivamente hubo cambios importantes en las preparaciones. Obligadamente se volvió a la comida casera, porque la comida casera es más barata, es una comida controlada, racional, no necesariamente saludable, pero yendo de la materia prima a la mesa, la familia hacía una inversión de tiempo que se usaba como recreación. Por eso se recuperaron muchas recetas tradicionales, recetas familiares, donde la inversión de tiempo era importante. El pan de masa madre, por ejemplo, y no de levadura. Y yo creo que ahí, si hay algo que tuvo esta recuperación, fue que no se pensó tanto en la salud como en el placer. Era preferible que tuvieran azúcar, manteca, grasa, pero que se buscó en la comida más placer que salud. Después adelgazamos, pero hoy comemos torta frita. Y respecto de la comensalidad, sí, bueno, uno podría decir, fue una comensalidad obligada porque nos encerraron. La cuarentena obligó a una comensalidad que ya está muy boicoteada en nuestros tiempos, por un lado, por el mercado, por la industria agroalimentaria, que pone a punto cada vez más ultraprocesados en porciones individuales, que toda la publicidad de los alimentos es coma solo. El individuo que elige solo qué comer. Usted no tiene que darle cuenta a nadie. La publicidad de la industria alimentaria, incluso a los niños les dice, ustedes tienen que elegir. Los niños saben qué comer y tienen que decirle a los padres que se lo compren, lo cual es una locura, algo que jamás ha pasado en la historia de la cultura humana, que los niños decidieran qué comer. Siempre han sido los adultos los que deciden, los que eligen, porque se supone que tienen el saber acerca de la alimentación familiar, cultural. Entonces, esta comensalidad hogareña está bastante cuestionada desde la industria, desde el mercado, por esta llamada a la individualidad. Y desde el Estado, porque lo que se legitima desde el Estado es la comensalidad colectiva de los comedores, que está bien para los programas alimentarios, para la política alimentaria, está bárbara, porque es conveniente desde el punto de vista de escala, pero está boicoteando este encuentro, la reunión en torno a la mesa, al fogón, a lo que sea que, con la excusa de la comida, hace que la gente comparta. Y no compartimos solo comida en la comensalidad. De hecho, los argentinos tenemos la experiencia del mate, que es una comensalidad sin comida. En lo que nosotros llamamos comensalidad de la mesa, que es la imagen más clara de la comensalidad hogareña, compartimos valores, compartimos historias, narrativas, saberes,
En la mesa es el lugar donde se crean y se resuelven los conflictos. Es el lugar donde se socializan las nuevas generaciones. Es donde se aprende sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, esos valores que dan sentido a la vida, que nos dicen cómo tiene que ser interpretada la vida. Miren, yo siempre doy el mismo ejemplo, porque me tocó vivirlo. Una vez estoy en una mesa y el papá dice, vieja, no hay sal. Y la mamá se levanta y dice, ¡ay, qué cabeza la mía! Y pone la sal en la mesa. Entonces estaban los dos nenes. Y yo miraba a los nenes y digo, estos dos nenes, un nene y una nena, estos dos nenes no aprendieron que la comida se condimenta con sal. Estos dos nenes tomaron un posgrado de relaciones de género. Cuando mañana el hermanito le diga a la nena, tráeme el lápiz, dame esto, ya sabemos dónde lo aprendió. Ya sabemos cómo en esa comensalidad hogareña aprendió cómo se dirige un hombre a una mujer, cómo debe responder una mujer al requerimiento de un hombre, sin que nadie le dijera nada. Esas son los que vos llamás las funciones no nutricionales de la mesa. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto. Las tradiciones. Entonces, con la excusa de la comida, lo que aprendemos son los valores que dan sentido a nuestra conducta, a nuestra vida. Yo creo que yo soy una defensora de la comensalidad. Comprendo perfectamente que al Estado le conviene los comedores. Comprendo perfectamente que de esa manera controlan las raciones, llegan a más gente, coma más en menos tiempo. Todo eso lo entiendo. Pero la pérdida de la comensalidad, nos hicimos humanos en el pasado australopiteco, paleolítico, nos hicimos humanos compartiendo la comida. Somos una especie hipersolidaria. Pregúntenselo a Manes. De manera tal que perder ese punto de encuentro de la comensalidad doméstica es una gran pérdida. Y ahora voy a pasar. Quería avanzar, perdón, Sí, no sé si querés terminar la idea, pero quería preguntarles a los dos, arrancar por ahí por este mismo punto, pero porque va corriendo el tiempo, yo creo que nos da para 5 horas más. Pero quería tomar 2 preguntas antes de ir a las preguntas de la gente. Ya tengo, hay un montón de comentarios, preguntas, saludos, pero la primera es, quizás es la misma para los dos, cada uno la toma de donde quiere. Estuvimos hablando de temas generales para ordenar un poco de qué es lo que sucedió hasta ahora. Una mirada general sobre la alimentación, después avanzamos sobre el impacto de la alimentación y en la pandemia, estas distintas miradas, un poco sobre la investigación de Patricia y también lo que fue viendo Alberto en los barrios y las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo ven esta evolución? Te escuchaba, Patricia, y yo decía, bueno, vuelven las clases presenciales, vuelven los chicos que van a la escuela de jornada completa a comer en la escuela, perdiendo esta posibilidad de almorzar en casa en familia, pero bueno, tienen la posibilidad de almorzar con alguien que puede recuperar este espacio de alguna manera. Vuelven los comedores, seguramente. ¿Qué pasa en esta, que esperemos sea otra normalidad, no la vieja normalidad que tiene tanto que de mala normalidad, ¿no? Y también, Alberto, ¿cómo pensás que se pueden recuperar esas voces que no eran escuchadas, que eran invisibilizadas? ¿Cómo se puede volver a mirar ahora de otro modo? ¿Y cómo se puede incidir para que eso suceda? Ya sea desde la investigación, como está haciendo Patricia, como estás trabajando vos, desde Equidad para la Infancia, como está haciendo la gente que está aquí participando con un interés, desde espacios de nutrición, de educación, desde donde pueda la ciudadanía. Mira, si quieren empiezo yo brevemente. Yo creo que
tenemos todos una responsabilidad en esto, de distintos niveles, pero creo que esta idea de tomar en cuenta a los otros, de aprender de qué es lo que se estaba haciendo y qué es lo que la gente propone y piensa, en particular en nuestro caso los chicos, las chicas y los adolescentes, me parece fundamental. Yo creo que hay un tema muy complicado que es lo que mencionaba antes, que los programas generales quieren ser generales y no abren una puerta para la flexibilidad. No, es un poco lo que dijo Patricia, no se puede hacer programas iguales para desiguales. Ahora, tomar en cuenta la desigualdad es algo que no es muy simple, pero es posible. Tenemos experiencias, sabemos cómo hacerlo, y creo que en los distintos niveles, es decir, si uno está en un colegio y trabajando en un colegio, yo creo que hay que volver a aproximar, volver a preguntar cómo traer estas experiencias, qué pasó, escribir, tratar de que los chicos y las chicas escriban historias de su experiencia este tiempo y aprender de todo esto. Entonces yo creo que no solo a nivel de los que hacen las grandes políticas, que también estamos tratando de influir ahí, sino en los distintos niveles, a nivel del consultorio, a nivel de la escuela, a nivel de los barrios, en cada uno de esos se puede tratar de hacer algo y en conjunto además tratar de influir en las organizaciones y en los gobiernos locales. Yo creo que el nivel municipal es un nivel fundamental, sobre todo urbano, en una Latinoamérica que es altamente urbanizada, ¿sí? Entonces yo creo que eso es un tema muy importante. Patricia. Yo creo que hay que hablar COVID. Creo que no podemos hacer que la nueva normalidad sea la vieja normalidad. Tenemos que poder integrar la tremenda experiencia que fue la cuarentena y que es el COVID. Por dos razones. La primera es porque no estábamos preparados para el COVID, cuando en realidad es la epidemia más anunciada de la historia. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora hubo ocho pandemias, y sin embargo, cuando llegó esta, no estábamos preparados. Habíamos desfinanciado el sistema público de salud, habíamos desoído todas las alarmas, incluso el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, tenía una oficina en China, porque de China habían venido las 3 pandemias anteriores. Bueno, Trump la desactivó, pero quiero decir que había habido muchas alarmas y no se le habían dado ninguna bolilla. Entonces yo creo que esto no puede ahora silenciarse. Hay que hablar COVID. La nueva normalidad tiene que construir un relato, tiene que construir una narrativa sobre COVID, porque de COVID hasta ahora se ha hablado con números. Los números son fantásticos. Trabajo en epidemiología. Los números son fantásticos, los números cuentan, pero no narran. Los humanos necesitamos valores que den sentido a nuestras acciones. Entonces, necesitamos hablar del COVID, recoger esta diferente del anterior. Que no pase con el COVID como pasó con la gripe española, como pasó con la gripe aviaria, como pasó con la gripe porcina, como pasó con el SARS, con el MERS, necesitamos una narrativa. Y esa narrativa tiene que recoger todas las voces, no solo las voces de los epidemiólogos. COVID no le pasó al sistema médico solamente. El COVID ha sido el evento social, económico, ecológico, más, y también sanitario, claro, más importante en lo que va del milenio, de manera tal de que hay que hablar COVID
para integrarlo a la nueva normalidad, porque lo que me parece que va a pasar es que se va a tender a silenciar la angustia que esto ha generado y lo que nos pasó. Y ya tenemos experiencia de epidemias que se han vivido como la suma de dramas individuales, cuando en realidad esto es un hecho social. El COVID ha sido, por su magnitud, por su impacto económico, ecológico, nutricional, social y subjetivo, ha sido un hecho social total, como quería Marcel Mauss. Entonces, interesantísimo. Creo que hay que hablar COVID. Ese es un buen nombre para este webinar. Hay que hablar COVID. Bueno. Yo los invitaría, si les parece, no sé si Alberto, si lo querés hacer vos, o querés que lo haga yo, recuperar las preguntas. Sí, por favor, Silvia, recuperar las preguntas es importante. Ahora pasan a ser nuestros disertantes quienes preguntan. Voy a tomar algunas de las preguntas. Por ejemplo, Ana Ortigosa pregunta para Patricia: ¿cómo ve el cierre de comercios influyendo en el consumo de alimentos procesados como fast food o el acceso a snack en kioscos cercanos a los colegios? ¿Ha sido ello impactante para contrabalancear el consumo que está mencionado en el hogar durante la pandemia? Bueno, ahora viene la venganza, ¿no? Ahora los ultraprocesados van a poner todo lo que estuvieron haciendo en estos meses de cerrazón y van a tratar de recuperar mercado. ¿No sería bueno acá tratar de mantener estos cambios en las preparaciones, valorizar estas preparaciones caseras que hicimos durante la pandemia para comparar, para que no se vuelva al snackeo salvaje de los ultraprocesados en la puerta del colegio? Me parece que para la nueva normalidad sería muy interesante que pudiéramos recuperar lo valioso de esas preparaciones que vimos que hacer un alfajor no era una cosa tan difícil, que se puede llevar un alfajor casero al colegio. Sería fantástico que las preparaciones caseras ahora le pudieran hacer un poco de fuerza a los ultraprocesados. Vimos que era posible. Yo he dado recetas, no como antropóloga, como abuela. He dado recetas de pan de masa madre, de alfajorcitos de maicena, pero sería fantástico que eso quedara. Deberíamos, desde las nutricionistas, desde la gente que tiene los programas de educación alimentaria, recoger ese guante. Se hizo, se pudo. Así que me parece que es una batalla en la que ya tenemos un escaloncito ganado. Quiero ser optimista. Creo que igual que con los productos agroecológicos, bueno, los probamos. ¿Te das cuenta que eran mejores, más gustosos, que podías? Bueno, ahora volví a demandarlos. Tenemos la oportunidad, al menos, ¿no? Sí. Nos dio, que las cosas virtuosas que aprendimos o que pudimos hacer durante este encierro obligado no se pierdan, porque la rutina nos va a llevar a la vieja normalidad, porque la gente no comía ultraprocesados o prepreparados o comida chatarra porque quería, es porque era lo que podía comer en el medio en el cual vivía,
volvemos al principio, la Tierra es redonda. Hablábamos de medio obesogénico, bueno, estamos hablando ahora de medio chatarresco, medio ultraprocesadista. La gente llega a eso y come eso porque eso es lo que es funcional a la vida que lleva. Entonces ahora podemos tratar de poner un palito en la rueda y generar una nueva normalidad, una nueva rutina, donde a lo mejor viene el flancito casero o la galletita casera y no el snack que se compra en la puerta del colegio. Fernando Longhi desde Tucumán pregunta, dice, en contextos de pobreza crónica, ¿qué papel han desempeñado los comedores comunitarios? Algunos informes han demostrado el crecimiento espantoso de la obesidad infantil en estos contextos. Asimismo, las actividades extraalimentarias de estos, apoyo escolar, talleres, contención, se habrían deteriorado también en este contexto. Patricia, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, muchos comedores, en realidad, de esto hay mucho trabajo, los nutricionistas que han hecho desde hace años evaluaciones de comedores, la mayoría de ellos, no quiero generalizar, de nuevo estábamos diciendo no quiero generalizar, pero un gran porcentaje de los comedores institucionales, barriales, de asistencia social alimentaria, tienen prestaciones muy deficientes, muy basadas en los alimentos de carestía. Muchas harinas, pocas verduras, poca fruta, que no es justamente lo que las nutricionistas recomiendan en una alimentación nutricionalmente adecuada. Entonces, en esos casos, los comedores institucionales estarían generando malnutrición. Buscan paliar la emergencia, buscan llenar la panza, pero en el largo plazo no son saludables. Y sí, cuando uno ve los cuerpos productos de esa alimentación, son cuerpos típicos malnutridos, ¿no? Cinturas generosas, caderas anchas, mucho hidrato de carbono, mucho almidón, y cuando esas mamás vienen al hospital público a controlar su embarazo y se les saca sangre, se ve que están anémicas, o sea que no tienen una alimentación adecuada, de manera tal que en muchos casos los comedores institucionales han servido para, bueno, paliar la emergencia, pero de ninguna manera sostener o actualizar el derecho humano a la alimentación adecuada, que es lo que el Estado se ha comprometido a garantizar a través de la asistencia social alimentaria. Porque el derecho a la alimentación no es el derecho a llenarse la panza, es el derecho a la alimentación adecuada. Indudablemente. Quiero hacer una sugerencia. No vamos a llegar a responder todas las preguntas ni todos los comentarios. No, está bien. Sí, ahora voy a pedir que respondan un poquito más breve, pero al margen de eso, como hay muchos comentarios que son muy interesantes, los invito a ir y las invito a ir leyendo todos los comentarios, aunque solamente podamos formular algunas preguntas. Alberto, tengo otro comentario más aquí para ir leyendo mientras tanto, pero si hay alguna observación que quieras hacer, me gustaría que sumes tu opinión. Leo dos más juntas y vos sumate también, porque nos va quedando menos tiempo, ya vamos 1 hora y cuarto casi de encuentro. Juliana Rabasoli de La Plata dice, en La Plata, por ejemplo, hay muchos comedores. Cuando festejaron el Día del Niño hubo una disponibilidad nunca vista de gaseosas y ultraprocesados. Ojalá se pueda recuperar nuestras narrativas alimentarias. Y Javier Rodríguez dice, ¿cuál es la reflexión
acerca de la discusión sobre las vacunas como bien público. Y por acá yo había leído una, a ver si la puedo recuperar, y si no, bueno, vamos con estas, y veo una que está específica para Patricia, de alguien que ya había escrito antes. Dice: usted en sus trabajos anteriores hablaba de la fortaleza de las redes de ayuda mutua. Me parece que también esto tiene que ver con algo que mencionaste, Alberto, aunque sea con otro nombre, en el territorio como estrategia para enfrentar la inseguridad alimentaria. ¿Esto cómo funciona en tiempos de pandemia? ¿Qué potencialidades ve a este tipo de organización? Por un lado, el tema de las vacunas como bien público. Yo creo que hay poca duda que la vacuna debe ser un bien público de amplio acceso, y una de las cosas que mostró la pandemia, además de mostrar inequidades, el nivel de inequidad que existe por cómo golpeó diferencialmente a los distintos sectores sociales, en muchos sentidos, ¿sí? Mostró también esta inequidad en la distribución de las pandemias, de las vacunas, y en el impacto de la mortalidad en los diferentes grupos sociales. Y esta inequidad fue al interior de los países, pero también entre países. Entonces, yo no tengo duda que esto debería ser un bien público, y ahí hay una responsabilidad muy grande de los gobiernos frente a la industria farmacéutica, de poder llegar a un acuerdo, poder hacerlo de alguna manera. Esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones y con otros medicamentos, por decir algo, con el tema del HIV, que en varios países era costosísimo. Brasil e India empezaron a hacer las suyas, y bueno, ahí se acabó el tema del mercado, porque bueno, el mercado trata de hacer beneficio con lo que puede, ¿sí? No es de buenos o malos, es así. Entonces, yo creo que tenemos, y los gobiernos tienen una enorme responsabilidad sobre eso. Respecto a lo otro, a la potencialidad a nivel territorial, realmente pienso que en esta nueva etapa debemos hacer un esfuerzo, y este esfuerzo es material, es de todos los niveles, de dar un peso fundamental a lo territorial. Si no, no vamos a lograr estar en situaciones más equitativas. Eso estoy absolutamente convencido. Patricia, ¿querés agregar algo o voy por otra? Quiero retomar cachitito sobre el tema vacunas. La declaración de Doha, como muy bien marcó Alberto, permitió con el tema de HIV abaratar enormemente los tratamientos a través de un sistema de reconocimiento de la patente farmacéutica, pero producción controlada por los países. Yo no entiendo por qué no se puso esta vez, no se invocó esta vez Doha, porque casi todos los grandes laboratorios que fueron los desarrolladores de las vacunas que ahora conocemos, recibieron enormes subsidios de los países en los cuales desarrollaban sus vacunas. El Reino Unido no solo le dio toda la investigación de la Universidad de Oxford al laboratorio, sino que además lo subsidió fuertemente. ¿Por qué después desaparece la función pública y queda solamente el mercado negociando, cuando el mayor peso de lo que hizo el laboratorio fue en la logística y en la producción? El saber lo tomó de la investigación pública de 20 años. No entiendo por qué se hizo así. Bueno, sí, entiendo por qué se hizo así. La lógica de la ganancia pero teníamos, no se invocaron, no sé por qué, creo igual que las organizaciones internacionales también van a tener que hacer una autocrítica
en este proceso. No sé por qué no se invocó Doha, porque estaban las herramientas internacionales para trabajar en el tema de patentes como bien público. Eso es un datito. Respecto a las redes, me encanta que me lo hayan preguntado, porque funcionaron, y funcionaron muy bien las redes de amistad, de vecindad y de parentesco. Funcionaron muy bien por los pocos datos que yo tengo en esta pandemia. Cortar la circulación no significó cortar las redes, así como yo siempre digo que por las redes circulan mensajes, bienes y servicios. Bueno, a lo mejor los servicios no se pudieron dar porque la circulación estaba cortada, pero el mensaje de sostén de las redes de amistad, de vecindad y de parentesco fue fundamental en el momento de aislamiento. Para los niños y para los ancianos. El nivel de aislamiento de los ancianos, bueno, no es nuestro caso, pero fue tremendo. A los ancianos se les cortó la posibilidad de las pocas visitas que tenían de sus familiares. Entonces, es muy importante que nosotros veamos, fortalezcamos, legitimemos las relaciones de red, porque en el ASPO, en el aislamiento, fueron sumamente importantes, sobre todo en los sectores populares, sobre todo en los sectores populares. Y quiero marcar una cosita más que me parece que no debe dejar de ser dicha. El aislamiento, la cuarentena, la sufrieron mucho más las mujeres que los varones, porque en 5 días perdimos 50 años de lucha feminista. Inmediatamente se identificó dentro del hogar a la mujer con las tareas de cuidado, de limpieza, que eran su rol tradicional hace medio siglo. Y verdaderamente, sin dejar de entender el nivel de angustia, encierro y paranoia que trajo la infección, los varones colaboraron mucho menos en el mantenimiento del hogar, en la alimentación concreta del hogar, en el mantenimiento de la salud y estabilidad psíquica del hogar, que las mujeres. Sin mencionar el incremento de la violencia doméstica. Y además la violencia se incrementó, pero acá se incrementó la violencia a todo nivel, la de las mujeres con los niños, la de las mujeres y los varones contra los niños y los ancianos. Ojo, acá no hubo género, la violencia se incrementó a todo nivel. Sí, pero también la violencia de género. Y también la violencia de género, ¿no? Pero, ojo, que los niños digamos, sí. Se incrementó el maltrato de los niños por sus padres y por sus madres. Creo que las mujeres estuvieron sobreexigidas, porque se naturalizó de nuevo su función tradicional de cuidado. Sumado al trabajo que actualmente hacen la mayoría de las mujeres, ¿no? En muchos casos el sostén de hogar. Sí, absolutamente. Digamos, eso... sobre todo se sumó la pandemia, se sumó el aislamiento. Y en el aislamiento yo diría que
si se pudiera, si se pudiera cuantificar, las mujeres y las niñas llevaron el peso en un 80% y en un 20% los varones. Así que creo que hay que marcar esa diferencia de género frente al ASPO. Sí, yo creo que, perdón, que por lo menos en nuestro trabajo que hicimos con estas poblaciones en situación de pobreza, el nivel de estrés ha sido muy tremendo, pero no solo en los adultos, en los niños, las niñas y los adolescentes. Yo creo que acá hay algunos grupos que va a haber que prestarle particular importancia dentro de la niñez, estoy hablando. Uno es los primeros años, los que iban a ir al colegio y no lograron entrar al colegio. Ahí tenemos un grupo que iba a ser especialmente afectado. Y el otro son los adolescentes. Ha habido un abandono, que hay algunas medidas que hablan de un 20-30% de abandono entre las y los adolescentes, y muy desenganchados del sistema. Entonces ahí tenemos otro tema que vamos a tener que prestarle particular importancia en el futuro, y cosa que empujó la pandemia a cada vez menos actividad afuera, física, hacer cosas. Eso también va a haber que ver cómo y de qué manera se recupera, ¿no? Sí, y esta concepción del otro infeccioso, del otro como peligroso, creo que también nos va a costar un poquito. Sin duda vamos a volver porque definimos nuestro yo en relación al otro. Pero este parate de las actividades colectivas, porque el otro es un factor de peligro, aunque llevemos barbijo, y el reconocimiento del otro, de la cara del otro con el barbijo y sin el barbijo, también nos va a tocar. Sí. Creo que, bueno, tengo una anécdota de una amiga que tenía a su nieta muy chiquitita, de 6 meses, y me decía, me pongo el barbijo y llora, porque claro, no estamos, somos humanos, tenemos una estructuración de la cara humana como una estructura completa. Entonces vamos a tener que recuperar muchas cosas muy finas, y que sería bueno que estuviéramos alerta a esto, porque se va a ocurrir igual, ¿no? Los chicos van a crecer, se van a integrar como puedan, se van a integrar, pero sería bueno que estuviéramos alerta, por eso digo que hay que hablar COVID, para poder captar estas sutilezas y anticiparnos. Hay quisiera leer 2 mensajes y después pedirles que hagan un cierre, ¿no? Uno es de Roxana Contreras de Tucumán, que dice: en Tucumán hay hambre y los chicos comen lo que se les da. No funcionan los dispositivos de infancia en las comunas rurales. Pedir control en los comedores atendidos por organizaciones de la sociedad civil, algunas sostenidas con recursos propios, es como desconocer la realidad y la pobreza. Y por otro lado, Santos Lío: hay 2 temas que cambiaron las miradas durante el COVID. Uno, las pantallas, que eran enemigas especialmente para los niños y niñas, pasaron a ser necesidades básicas, al menos en la educación, para las clases a distancia. Y 2, la actividad física se redujo mucho. No hay estudios que lo demuestren, pero se supone que es así. Un poco lo que mencionabas, Alberto, ¿no? Estos 2 comentarios, decir que hay gente de muchísimos lugares, algunos los mencionan, otros no, de Chile, de Filadelfia, también hay gente de Estados Unidos, de Córdoba, Bariloche, Entre Ríos, La Rioja, Luján, La Plata, Santiago del Estero, Tucumán. Son algunos de los lugares que registré, pero hay muchísima gente, hay muchos mensajes, mucha gente que se presenta, pero no dice, hay diferentes profesiones, desde psicopedagogos, docentes, médicos, nutricionistas. Muchos otros no se presentan, no cumplieron la consigna de Alberto, de Gabriel Crespo, mía. No sé cómo vamos a hacer.
Yo sí tengo que decir algo, y ahora les voy a dar el cierre final, Alberto, te lo voy a dar a vos, a Patricia el anterior, pero simplemente yo quisiera decir que para mí hay dos palabras. Una se mencionó mucho, otra no, y quisiera traerla porque para mí es una palabra clave. Patricia decía hablar COVID. Alberto, vos mencionaste también el tema de las voces, creo que por ahí sí está la que yo quisiera traer y creo que se suma por ahí, que es escuchar. Porque hay que hablar, pero hay que escuchar. Vos mencionas las voces que no son escuchadas. Yo creo que ahí hay una clave fundamental. Hay que hablar, hay que armar las narrativas, hay que ponerle voz, pero también hay que escuchar. Porque me parece que acá el tema es que no hay escucha. No hay palabra y no hay escucha. Y sin escuchar esas voces no se pueden construir ni nuevas narrativas y sobre todo nuevas políticas, nuevas realidades. No se puede construir ese otro y en consecuencia esa oportunidad de la que hablábamos antes es muy difícil de construir esta nueva normalidad que es imprescindible para desarticular esta desigualdad tan profunda que existía antes, pero que hoy es inmensamente más desigual. Patricia, me parece que es el momento de hacer un cierre de todo lo que ha habido. No sé si ustedes tuvieron posibilidad, yo estuve recorriendo todas las felicitaciones a ustedes dos, de toda la gente que participó, los comentarios que hubo, invitar a la gente una vez más a leerlos, y después, Alberto, sí, que vos hagas un cierre general de esto, agradecerles a todos los que participaron. De mi parte, espero haber podido mediar a estos dos apasionados panelistas, que era un gran desafío. Gracias, Gabriel, por tu ayuda en la identificación de aquellos mensajes que sintetizaban un poco todo lo que iba pasando aquí. No, yo solamente quiero agradecer la oportunidad de haber estado en este conversatorio y creo que si queda el tema de que comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos, vamos a poder trabajar desde la complejidad que merece este tema, un abordaje desde la complejidad, pensando en que necesitamos un pensamiento crítico, un enfoque relacional e historicidad, tanto para construir las narrativas como para llegar a comprender algo de este fenómeno maravilloso que es la alimentación humana. Te dejo, Alberto. Bueno, yo ante todo agradecerles por empezar a todos los y todas las que nos están escuchando y nos están apoyando y hablando y diciendo. Les quiero decir que vamos a producir, bueno, el video de todo esto está armado y se va a armar de toda esta hora y algo, pero estamos produciendo videos de 2 minutos y medio, 3, que cuando terminen las tres charlas los vamos a distribuir. Entonces van a tener posibilidad de mirar estas nuevas cosas, pero yo quería decir que realmente ha sido un trabajo extraordinario. Silvia, es verdad, y creo que fue muy bueno tener a alguien, una comunicadora trabajando con nosotros, ¿sí? Que nos permite decir, pero saber cómo decir. Y con esto lo que quiero decir es que la voz, el concepto de voz, no es decir, sino que te escuchen. Si no, no sirve para nada, ¿viste? Los chicos y las chicas tienen que tener voz, sí, pero no se escucha a nadie. ¿Sí? Entonces, eso dice la Convención de los Derechos de la Infancia. No solamente tienen que hablar, sino que tienen que ser escuchados y sus voces tienen que ser tenidas en cuenta. Claro, pero te diré algo, si no hay sistemas que sostengan eso, y estoy hablando desde la familia, por ejemplo. Pero por eso la convención que tiene, solo esto, la convención tiene rango constitucional y es muy clara, no solo tienen que ser escuchados, sino que tienen que ser tenidos en cuenta. Esta es la diferencia. Pero para tenerlos en cuenta hay que tener sistemas que posibiliten y de alguna manera obliguen a tenerlos en cuenta. Claro. Porque si no, nosotros estamos acostumbrados a decir, y yo sé porque yo tengo muchos años. ¿Sí? Es una sociedad, como decías,
obesocéntrica, y yo digo es adultocéntrica. Sí, también. Así que bueno, no, quiero agradecerles, excelente, ahí están poniendo que fue excelente esto, realmente me siento muy satisfecho, aprendí unas cuantas cosas, que esa es una cosa importante, digo, Claro. ¿Viste? Porque a veces uno participa de algo y dice, bueno, ¿y qué me quedó de todo esto? Bueno, si nos quedó algunas cosas y las llevamos a la acción, yo vuelvo a decir, no se necesita solo cambiar la política nacional, podemos hacer acciones en todos los niveles. Entonces, nada más, quiero realmente agradecerlos y felicitar a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes participaron y acompañaron, y se mantuvo ahí muy atento el interés. Así que gracias, muchas gracias.